ya, los Huacatogoris decía, ya, representa una actividad productiva. Muchos de ellos de la agricultura. Estamos hablando de siglo XX, siglo XX, 1950, 1940, 1930, 1960, hasta 1970. ¿Cómo es eso? Distribución de qué? De leche. Las señoras de pollera, por si acaso la pollera es moda made in Francia. Sí, en aquella época salían acompañados de su asémila, estamos hablando de su burrito, equilibrado en los costados, en un envase de cerámica, tenían leche. Y las señoras en la calle empezaban a gritar, leche, 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 moviendo su cuerpo. Ojo, vean, en aquella época la venta era directa. Como ellas gritaban, los consumidores escuchaban, salían con su envase y les vendían leche. Ojo, decía rato antes, ¿no? Tenemos fraternidades folclóricas que representan actividades productivas. Y ustedes van a ver esas señoras con hartas polleras, en su mano un envase, ¿no? Que van moviendo como en aquella época su cuerpo. Pero, ahora, ¿cómo es la distribución de la leche? Es para sorprenderse. Caso de la PIL, por ejemplo, ¿ya? Es un envase de sachet. Ojo, la parte interna tiene un color negro y la parte externa tiene toda una estructura. Es blanco, pero ahí está el logo, ¿sí? Donde tú vas a la tienda y levantas, donde está ya, ojo, leche pasteurizada, que directamente podemos consumir, ¿sí? Directamente, ¿por qué? Y ha sido pasteurizada. Y acá, ¿ya? Vamos a tener sumo cuidado con la teoría. Acuérdense cuando hemos hablado de investigación operativa, producción. Entonces estamos nosotros ahora en esa fase de producción y consumo. Es decir, ¿no? Es decir, que nosotros en la primera parte hemos diseñado modelos para la fase de producción. Pero volvemos a la actividad folclórica. Sí, existe otra danza, ¿ya? Otra danza que se conoce con el nombre de la llamerada. Y esta danza no es solo del siglo anterior, estamos hablando desde la época de la colonia. ¿Por qué? Porque en aquella época también se ritualizaba, ¿no?, a la actividad productiva que era la agricultura, pero estamos hablando de la llamerada. El varón, ¿ya?, trasladaba su producción en las espaldas de las llamitas, ¿sí?,
desde el lugar de la cosecha hasta el centro de acopio. Mientras él trasladaba, su esposa le acompañaba. Ambos iban torciendo la lana, ya sea de la llama o de la oveja. Está la llamerada. Sí, la llamerada. Y podemos hablar de muchas otras danzas que todavía existen en Oruro, La Paz, Cochabamba. La cuyahuada, las cuyacas, ¿no? Una danza muy bonita que solamente bailaban gente, población menor a 20 años. También era de la actividad agrícola, ¿sí? Podemos hablar, por ejemplo, caso de la morenada, ¿sí? ¿Qué significaba? Era una representación en la época de la colonia en el que se practicaba, apaguen su audio, decía, en el que se practicaba la mita. ¿Cómo es eso? Sí, era ese trabajo obligatorio que realizaban los originarios y en aquella época estamos hablando de los migrantes, los mulatos que vinieron del norte de África a la colonia España. Por ejemplo, ahí podemos ver, ¿no? La careta. Podemos ver el caporal, ¿sí? El caporal. Un ritmo que representa esa marcha que cuando trasladaban el mineral de Potosí a la costa, Antofagasta. Bueno, estamos hablando de que en la primera parte, hemos diseñado modelos para la fase de producción, ¿sí? Y cuando hablamos de solución, ya habíamos mencionado el modelo de transporte. Entonces, viene ahora aquello que es la fase de distribución, lo que decía antes, ¿no? Los huacatogols, lo que tú me dices, las huacahuacas, ¿qué hacían? Distribuían leche, por si acaso, Cochabamba es la base para la producción agrícola de mejoramiento de ganado lechero. Consecuencia de ello, en la década del 50, estamos hablando del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, se instaló la planta industrializadora de leche en Cochabamba. Primero, porque tenía unos pastizales inmensos. Segundo, por la ganadería. Vemos nosotros en esa fraternidad un ganado vacuno, ¿no? Uy, hay que ver cómo corre. Una simulación. Pero ahora nosotros tenemos que diseñar un modelo de distribución, lo que decía más antes, para distribuir de puerto a puerto. Sí. Desde la puerta de la planta de producción hasta la puerta del consumidor. Pero tomando en cuenta la evolución de la sociedad, por ejemplo, el envase externo y el envase interno de ese bien de consumo. A ver, ¿qué opinen los que han tomado cerveza? Porque cuando hablamos de tomar, siempre pensamos en bebidas fermentadas o destiladas, ¿no? ¿Acaso no podemos tomar leche?
Yo diría que sí. Qué sabroso, ¿no? Leche saborizada de pil, leche saborizada de lauro. Lauro tiene su planta de producción, pero no tiene ganado, por si acaso. Ilva, ahora me iba al envase, ¿no? Que ha evolucionado. Sí, ejemplo, volvemos a, ahora volvemos a las plantas de bebidas. Empezaremos por aquello que les decía, taquiña. Por si acaso, taquiña es esa cordillera, es Aymara, de donde baja el agua para su tratamiento y luego para su producción de esa bebida. Pero la pregunta es, ¿de qué color es el envase de cristal? Participen los que han consumido. Café. Participen los que han consumido. ¿De qué color es? Participen. Medio café, dice. Medio café. Participen los que han consumido. Por si acaso, antes de tener el colegio, ya han consumido cerveza. No se van a negar. Día del estudiante. Guay. Y en la facultad, igual. ¿Saben de qué color es? Ámbar. Ha dicho el compañero aproximado, medio café. Ámbar. Pero ¿por qué ese color? Porque el rayo incidente, perdón, del rayo solar no tiene que penetrar. No tiene que penetrar. Porque aquel momento que llega a penetrar daña la composición química del producto. Entonces, este rayo que se refleja, se refracta, se va, no ingresa. Imagínense que ingrese a tomar cerveza. No. ¿Ya? Entonces, tenemos que pensar en la presentación y en la conservación de el contenido, aquello que hemos dicho, validación, verificar. ¿Sí? Tenemos ahora, hemos hablado de la evolución, unos envases, unas cajitas que parecen ser de cartón. Tenemos el Tetraprix y el Tetraprac. Hay varias empresas que sacan. Por ejemplo, Frutal de Coca-Cola, ¿sí? Frutal de Coca-Cola. Tetraprix tiene 5 microcapas. 1, para evitar que ingrese el rayo solar. 2, para mantener en su situación, acuérdense, validación. Original, ese bien. ¿No? El PRIC 5 microcapas. El PRAC, hay otro más todavía, que son 7 microcapas. Entonces, no solo había sido producir, acá decíamos, ¿no? No solo, sino la conservación y la presentación. Ojo, vamos a hacer propaganda a nuestra bebida cultural que ustedes han consumido. Chicha, por si acaso es cultura. Estamos hablando de 1452, su origen. Vean, cuando los españoles vinieron al continente, al interior del continente, se sorprendieron que tanto en el Perú como en Bolivia teníamos nuestra bebida, que no es como la de ahora, ¿no? Yo quisiera que consuman la chicha del Perú, ¿ya? Es semiespesa,
En cambio, la de Cochabamba, si quieren yo les comento, porque he sido jefe del impuesto a la chicha en Cochabamba. Conozco las fábricas. Estamos hablando de cultura. Sí, en el siglo anterior, ya, en el siglo anterior, estamos hablando de 1999 hasta el 2008, la empresa frutal, dependiente de Coca-Cola, cuando vivía el fundador Lonsdale, don Jorge Lonsdale, se lanzaron con esta bebida, ¿sí? La compra desde el maíz especial que era el Wilcaparu, el proceso de elaboración realizaban en Punata y el envasado en la planta de frutal. En estos envases, ¿sí? En el PRIC y en el PRAC, tetrapric, tetraprac. Pero ¿cuál era el objetivo? De vender esta bebida en el continente europeo y en el continente americano. Y sus técnicos se sorprendieron, ya, que apenas se logró vender el 20% en Cochabamba, el 20% en Cochabamba, ¿ya? El 40% en la Argentina y el otro 40% en Francia. Se sorprendieron los técnicos cuando se trasladaron este país a los dos países que les informaron que se estaba vendiendo. Fueron allá. Pero, ¿cuál era el objetivo? Decían los franceses, queremos consumir su bebida y no tenía conservantes. Ojo, podía permanecer 6 meses en el interior. Ahora, el precio, que hoy van a tener una tarea ustedes, el costo del envase y el costo de la bebida. Sí, estamos hablando de, ojo, en aquella época y ahora, ¿ya? En aquella época y ahora hay un envase de plástico, es un balde, que se llama chogo. Vayan al baile y pidan un chogo, van a quedar sorprendidos. Es un balde, ¿ya? Un balde. En aquella época estamos hablando de un periodo muy lindo digo por la migración de la cultura. Este chogo valía, ojo, 5 bolivianos. Y ese envase, ¿no? Ese envase de 1,5 litros, precio de exportación valía 5 bolivianos. Pero ¿cuál era el problema? El costo del envase. Estamos hablando nosotros ahora que vamos a ingresar a construir un modelo de transporte para la fase de distribución. ¿Sí? Significa que ya ha llegado con un valor de cambio a la puerta de la planta de producción. Estamos hablando precio a costo de factores, le sumamos el impuesto, tenemos que sumar el costo de transporte y ese es el precio de consumo. ¿Sí? Podemos hablar, por ejemplo, calzado Manaco. ¿Ya? Antes hablaremos de Taquiña, la planta de distribución. ¿A quién vende? A la distribuidora, que está ubicado en la calle Jordán, entre Junín y Amiraya, hacia la norte. El distribuidor
¿A quién vende? ¿Quién conoce? A las agencias de distribución. ¿Y las agencias de distribución a quiénes venden? A los restaurantes, a los kioscos. Ahora, las licorerías, ¿no? Que está muy de moda en tu calle. Un foquito que llama la atención, ¿ya? No estoy hablando del silpancho, un foquito de color, y tú vas y compras cerveza. Ajá. Estamos hablando ahora de esas fases, ¿no? Vean, sale de la planta, va a la agencia, de la agencia al distribuidor. Estamos hablando del mercado y el distribuidor vende a quién, ¿no? Distribuidor, agencia, al kiosco, a la tienda, al restaurante. Decía Manaco, ¿sí? Manaco. Ojo, donde la empresa de distribución no es, caso Taquiña, no es dependiente de la empresa Taquiña. Pero en cambio hay otras que tienen como dependencia. Decía, caso Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola últimamente ha ampliado su fase de producción. Vean los modelos de sus vehículos. Decía, Manaco tiene su empresa de distribución en el que saca a las tiendas, manda al interior, ¿de acuerdo? Muchas de las empresas están relacionadas con empresas de distribución, es parte de la estructura. Otros no, la fase de distribución. Por ejemplo, dijimos antes, cultura, chicha. El productor se conoce con nombre de mayorista, saca ¿dónde? A las provincias, que conocemos con nombres de chichería. Cuidado, nosotros somos muy despectivos. ¿Qué hace? Está distribuyendo, ¿no? Está distribuyendo. Y está distribuyendo en un envase interesante. Sí, en un envase de madera roble, ¿ya? De madera roble. Sí. Ahora, entonces, tarea nuestra va a ser diseñar modelo de transporte, pero con un objetivo, el de minimizar el costo. Entonces, el transporte será terrestre. En cuanto al terrestre, tenemos una subdivisión, el por carretera y por ferrocarril. Sí, hasta en esto nos han engañado, nos siguen engañando. El famoso metro que quieren colocar en Cochabamba es trocha angosta, no permite velocidades altas. En el exterior son trocha ancha que permite velocidades por encima de 120 kilómetros. Decían, ¿no? Carretera, ¿ya? Que tiene su costo de traslado por unidad. Aéreo, transporte aéreo, transporte lacustre. Bolivia tiene poco, ¿no? El oriente. Ahora, que nosotros, lo primero que vamos a diseñar es nuestro flujo. A partir de ese flujo vamos a construir la tablita, los métodos y vamos a hallar la solución óptima de minimización. Entonces, hablamos ahora de otro modelo que debemos diseñar
para completar el documento que se debe presentar a Gerencia General y al staff de decisión. ¿Sí? El staff de decisión. Entonces, estamos con el modelo de transporte, ¿no? Ahora, el modelo de transporte, hemos dicho, es aquella que sirve para la fase de distribución. En la primera parte vamos a representar ya por nodo de partida y nodo de llegada. Sí, nodo de partida y nodo de llegada. Cuando decimos nodo de partida, es el oferente, la planta de producción, el origen. Nodo de llegada es el destino, el demandante. ¿Sí? Entre nodo de partida y nodo de llegada existe una relación, ¿ya? Una relación. Sí. Que vamos a representar dos variables. ¿Cuál es? El costo de trasladar y la cantidad que vamos a enviar. Pondremos acá, ¿no? S1 a D1, donde 1, 1. X1, 1. Pero tarea nuestra es calcular el costo de trasladar, ¿ya? Por unidad desde el origen hasta el destino. Sí. Decía la tarea. Ya cuando hemos estado con modelo para la fase de producción, programación lineal, ya, programación lineal, hemos hablado de costos. Hemos hablado, dijimos que el costo total es igual al coste variable más el coste fijo. Coste variable van a ser componentes todos aquellos insumos que se agotan en un solo acto. Coste fijo, todo aquello que se agota en varios actos. ¿Sí? En costo variable vamos a tomar en cuenta el capital de operaciones, materia prima, mano de obra. ¿Sí? Costo fijo, todo el activo fijo, todo el activo fijo, en el que hemos estudiado con un nombre en contabilidad de depreciación, ese valor por unidad vas a cargar para que ese, ojo, al interior de la planta de producción se denomina producto. Ni bien ha cruzado la puerta de la planta, se denomina mercancía. ¿Por qué? Porque está en un mercado. Ojo. ¿Sí? Entonces estamos hablando hasta la puerta de la planta de producción, precio a costo de factores. Dice a costo de factores. Ejemplo, que enseguida les he de dar una tarea. Nosotros mañana vamos a participar en la producción de un bien de consumo primario para mediodía. Hemos dicho variable, aquel que se agota en un solo acto. ¿Sí? Estamos hablando de el fósforo, el cerillo, ¿ya? El cerillo. Hipotéticamente, ¿no? No el paquetito. La cajetilla vale $1, ¿sí? Hipotéticamente. Ustedes en la casa me van a comprar, ¿ya? Una cajetilla. Nos están vendiendo en $1. Sí, en $1. Y tiene 10 cerillos.
Entonces divides el peso entre 10. ¿Sí? Entre 10. ¿Ya? Entonces, estamos hablando ya de 10 centavos. 10 centavos el valor de ese cerillo. Y nosotros mañana vamos a preparar ese platito famoso de esta época, que es, ¿ya?, su materia prima, un producto agrícola del valle. ¿Qué se llama ese platito famoso? Que su materia prima es del valle. Está hablando del maíz. ¿Qué se llama? Participen. ¿Qué se llama? Han consumido. El agua de maíz, de choclo. Se llama jacalagua. Ojo, jacalagua. El maíz es jaca. Es todavía tierno. Pero yo he vivido en el Valle Alto, por si acaso. Y cuando me he trasladado a la capital de Cochabamba, he pasado por la refinería Gualberto Villarreal y me he refinado. Yo ya no digo jacalagua, sopa de choclo. Hay gente que ya pronuncia así, pero estamos hablando de la jacalagua. Entonces, mañana en la casa vamos a producir 20 platos. Ojo, 20 platos. Vean, solamente jacalagua. Olvídense del segundo, del postre, de todo. Entonces, estos 10 centavos vamos a dividir entre 20. ¿Cuánto sale? 0.005 centavos. Vean, un valor bajo. Ese valor es el valor que estás trasladando del cerillo del fósforo. Entonces, ahora tarea para ustedes. Fin de semana. Tenemos libre sábado, domingo y lunes. Me van a calcular el van a preguntar, que es lo que hemos dicho, programación lineal, ¿no? Planeación. ¿Cuándo va a planificar comprar los insumos del mercado central en Cochabamba llamada cancha? ¿Cuánto va a comprar? Asignación de recursos. ¿Qué platitos va a producir? Entonces le preguntan a la mamá, ¿qué plato va a producir el día domingo? Y me van a calcular la utilización de todos los insumos con su valor. ¿Sí? Seguro que la mamá va a comprar un capi de cebolla. De ese capi de cebolla, pónganle 8 bolivianos. ¿Cuántas cabezas tiene? Porque son cabezas que se manejan. Su nomenclatura no es por peso. Sí. Ojo. Entonces, cada cabeza, ¿cuánto es su valor? Porque casi todos tienen. Si se animan a pesar, todos tienen casi el mismo peso. Entonces, ya estás hablando de ese factor de producción de recurso natural que va a ingresar a ese bien de consumo. Una parte. De toda la verdura, de todos aquellos insumos, la depreciación del bien inmueble, la depreciación del domicilio, la depreciación de tu cuchillo, la depreciación de tu olla. Ojo,
Y de esa forma determinamos el precio a costo de factores. Que muchas empresas tienen personal especializado, pero que cuando se visita estas empresas no te permiten ingresar a esta unidad. No. Hemos visitado con un grupo de sus compañeros Manaco, Taquiña. A Taquiña no he vuelto a visitar, ¿por qué? Porque aplicaron la ley del bodeguero. Comento. ¿En qué consiste la ley del bodeguero? Nos metieron donde ya está la cerveza pasteurizada. Sí, bajaron las cajitas tan coquetas. ¿Y en qué había consistido la ley del bodeguero? Si tu persona consumía 5 botellas, el resto tenía que consumir 5 botellas. ¿Sí? Y aquella vez el gerente general era docente de la facultad, licenciado Luis Lozada, gerente general. Pedimos autorización, nos dejó entrar desde la fase D. Hemos conocido desde la fase de la llegada de la semilla, el tratamiento, ¿no? Un proceso muy lindo. Pero no me gustó porque los alumnos, los que no sabían tomar, ¿ya? La ley del bodeguero. Lo mismo pasó cuando visitamos Misque, Sedeagro. Entramos a bebidas destiladas, lo propio, ¿no? El envase de madera donde hacían destilar era de madera, ojo, aquella que les decía rato que es roble. Igual, la ley del bodeguero. Cada alumno les invitaron en esos envases desechables, los pequeñitos, la mitad. La ley del bodeguero. No faltó alguien que dijo, ¿puede invitarme una botella? Nos invitaron todos los alumnos una botella. Y llegaron a beber que me daba miedo, ¿no? Porque no sabían tomar, ¿no? Bueno, seguimos con lo nuestro. Entonces tienen una tarea para este fin de semana. Determinar, ¿ya? Determinar el costo de ese bien de consumo que se produce en la casa. ¿Por qué? Porque tú vas a ver de manera directa los insumos que va a emplear la mamá. Ejemplo, el agua, el valor del agua, ¿cuánto? Para ese plato. Estoy hablando de la sopa. Sí. Todo aquello me van a apuntar, me van a sumar y van a tener conocimiento cómo se calcula el costo. Bueno, volvemos a lo nuestro, ¿ya? Decía, modelo de transporte, ¿no? Donde ya está diseñado para la fase de producción, ¿ya? Para la fase, perdón, de distribución, cuyos componentes son nodo de partida, nodo, no nudo, nodo de partida y nodo de llegada. Ahora hay una red, ¿sí? Que va desde el origen hasta el destino. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que calcular? El costo de trasladar en ese medio de transporte, dijimos medio de transporte aéreo, terrestre, marítimo, pero cuyo objetivo es el de minimizar. Pregunto al curso, todos ustedes son productores de pan, ¿ya? Pan. ¿Qué prefieren? ¿Y por qué? Contratar un taxi o contratar un trufi. ¿Cuál de los dos prefieren contratar para trasladar desde la planta de producción
hasta que lo que se llama mercado, la tienda, o tu puesto en la cancha. Participen. Un trufi porque entra más. Trufi sería porque entra más, pero también el taxi por la velocidad. ¿Por qué que no el ustedes- taxi? ¿Por Porque qué no? no va a llevar la misma cantidad que puede llevar el trufi. Y el precio, El co- y el El precio. costo es más elevado del taxi, licenciado. No, mientras que del el precio, metro. ahora ya es precio, ¿no? Ojo, en cambio, en el trufi, guay, está saliendo hasta por las ventanas el pan, ¿no? Estamos hablando de aquello que se denomina, ¿sí?, economía de escala. Entonces, en la casa ahora hay otra más, otra pregunta, el valor. Decía, de esos 20 platos, de cada uno, ¿no? Y la mamá va a producir para un evento social 100 platos. ¿Cuál de los dos tiene un costo elevado? ¿El de 20 platos o el de 100 platos? El de 100 platos. ¿Cuál de ellos? ¿El de 20 o el de 100? El de 100 platos. El de 20, por si acaso. El de 20 le hice porque al producir 100 platos, compras por mayor y te sale más barato. Bueno, todavía no te metas por mayor. Pero agarren lo que hemos hecho con el cerillo de fósforo. Has dividido entre 20. Ahora ese cerillo divides entre 100. ¿De acuerdo? Entonces, sumo cuidado con el cálculo de los costos. Ahora, estos costos son reales que nosotros, decía, al interior de la planta de producción. Ahora, tenemos que trasladar, ¿no? Bolivia tiene carreteras, ¿ya? Bolivia no tiene carretera de primera. Explico por qué. Carretera de segunda, las asfaltadas. Carretera de tercera, las asfaltadas. Carretera de cuarta, las que tienen ripio. Carretera de quinta y de sexta. Ustedes me preguntarán, estamos hablando de normas internacionales. ¿Sí? La carretera de primera tiene su señalización. Es de doble vía, ¿no? Señalización de doble vía. Ojo, tiene su medio de comunicación. Estamos hablando de su unidad, ¿ya?, de comunicación, en este caso el inalámbrico. 2, tiene su posta sanitaria. Ustedes en lo que se han trasladado hasta Oruro han encontrado posta sanitaria. No hay. Tiene su alcantarilla, los desvíos. No hay. Mejor no hablaremos, ¿no? Mejor porque los gobiernos, no sé qué cosas, se firman por una carretera de primera y terminan con una carretera de segunda. ¿Sí? La carretera de segunda es la que tenemos, ¿no? Bueno, que nosotros tenemos que hacer el cálculo ahora de trasladar. Bien, ¿no? Bien, ¿ya? Desde la planta de producción, ambos están en el mismo mercado, caso Cochabamba, sí, planta PIL, ¿no? PIL, mercado de Cochabamba, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes me han dicho que prefieren trasladar en trufi. Entonces, van a ver ustedes, caso Coca-Cola, por ejemplo, que ha aumentado la capacidad de sus vehículos de distribución. ¿Por qué? Para bajar el costo. ¿Sí? Pero no solo había sido, ¿no?, que vamos a tener ahora mucho cuidado con el seguro.
ese vehículo tiene su seguro contra robos. ¿Por qué? Imagínense, ahora hasta ya tiene protectores, ¿no? Se para en un lugar donde están los clefitas. Por si acaso, los clefitas son hijos de familia de ingresos altos. Por si acaso, no es como nosotros los tratamos despectivamente. ¿Ya? Son interesantes. Ven que no está el chofer, que no están los distribuidores, se aproximan, se levantan uno y se lo llevan. Sí, yo he visto varias veces, no me he metido, no sé si le vuelvan, ¿no? Que saborean también Coca-Cola, porque antes tomaban Coca-Cola, ahora que saborean. Pero decía ahora, caso Coca-Cola, ¿no? Donde ha aumentado la capacidad de su vehículo con el objetivo de que de minimizar el costo de transporte. Sí. Ahora, decía rato antes, ¿no? La definición tiene dos nodos, el de partida, el de llegada, ¿sí? Y la unión entre los dos nodos, el flujo, la orientación. Entonces, que nosotros, consecuencia de la información, acá hemos hablado de modelos de inventarios, dijimos lote económico, ¿cuánto? Está la demanda de mercado, la demanda de mercado, la demanda de mercado, la demanda de mercado. ¿Sí? Que nos ha informado la planta de producción, el gerente de producción y el gerente de ventas. Ahora acá, la oferta, ¿sí? La oferta de la planta de producción, de la planta de producción, de la planta de producción. Por ejemplo, podemos hablar acá, PIL La Paz, PIL Cochabamba, PIL Santa Cruz. ¿Sí? O si quieren. Ahora podemos hablar, Cervecería Nacional La Paz, Cervecería Nacional Oruro, Cervecería Nacional Cochabamba. Por si acaso, Cochabamba tiene su planta, Taquiña, donde ahora está una empresa de la Argentina, ¿sí? Oruro tiene su planta, por si acaso, estamos hablando Guari, es agua natural. Lo propio La Paz. Y ustedes me dirán, ¿por qué no en Santa Cruz? Tienen agua, pero es agua pesada. No es especial para fábrica de bebidas fermentadas. ¿Sí? No es especial. Bueno, ahora, acá, esta información es la capacidad de producción de la empresa, que puede estar con una capacidad del 80%, 90% o 100%. Igual, esta otra planta, esta otra planta. Y acá vamos a hablar de una industria. La industria tiene el mismo producto. Sí. Estamos hablando a nivel internacional. Por ejemplo, vehículos Toyota, Japón, vehículos Toyota, Europa, vehículos Toyota, América, ¿sí? Mercado Japón, mercado Europa, mercado América, mercado África. Ahora, estamos hablando del Japón, ¿no? A la América tienen que cruzar por avión, terrestre o marítimo. Marítimo. Sí, esas embarcaciones, si gustan, viajaremos esta noche a Antofagasta. El pasaje es 180 bolivianos. Y vamos a quedar sorprendidos en el puerto de Antofagasta, porque esas embarcaciones no entran a la costa, se quedan fuera de la costa.
esa capacidad. ¿Cuántos vehículos? A partir de esa embarcación pasan otra embarcación más pequeña y esa llega a la costa. Pero ha venido vía lacustre. En semejante embarcación han minimizado el costo. ¿Sí? De la costa viene, ahora están viniendo en camiones, ¿no? Grandes. El gobierno debería meterse con el ferrocarril. Baja los costos. Pagan los impuestos. No entra contrabando. Bueno, dejaremos de lado. Nosotros, para construir nuestro modelo de transporte, debemos conocer la capacidad de producción de la planta, que puede estar con una capacidad del 80, 75%, 85%, 90%, o con una capacidad plena del 100%. ¿Sí? ¿Qué? Tenemos que pensar en aquello que hemos dicho, PIP. Es decir, proyectar el crecimiento. Acuérdense de las propagandas que hace Manaco, que hace Coca-Cola. Sí. Antes Taquiña entraba con su propaganda. Campeonato de cacho. Dejaremos de lado. Yo me quedo con Coca-Cola y Manaco. ¿Sí? Bueno. Pregunten hasta acá. Pregunten, tienen tarea, ¿no? Tienen tarea. Bueno, el día martes continuamos y el jueves el primer parcial. El examen comprende dos partes. La parte teórica que hemos visto, ya volvemos a la primera parte, teoría. ¿Sí? Aquí está. ¿No? Más teoría de método gráfico, método punto, esquina, el simple canal de sensibilidad. Me van a responder con una sola palabra y en minúscula. Y en el ejercicio, ¿ya? Si hayan un fraccionario, me van a mantener ese fraccionario. Por ejemplo, 3/7. No me van a dividir porque van a originar problemas de los decimales. Van a tener un tiempo saludable. Ya, les he de pasar el correo, les he de dar el tiempo, introducen a la computadora, califica y ustedes ya van a tener su nota. ¿De acuerdo? Ahora, para ir del examen, su autoestima debe estar en un punto alto, no en un punto bajo. Van a estudiar una semana. El resultado es que su autoestima el día jueves ha sido maltratada. ¿Por quién? Por tu pareja sentimental. No te ha terminado. En tu delante estaba tomado de la mano con la otra o con el otro. Y esto te afecta psicológicamente. Entonces, eviten problemas psicológicos. ¿Ya? Es importante la autoestima para el examen. Y entren al examen, ¿ya? Bajo esta política, que están entrando a trabajar y van a ser aceptados en la planta. Están entrando a trabajar. Una buena presentación del examen. Y lo otro, ¿no? Y lo otro. Entren al examen triunfadores. ¿De acuerdo? Está hablando de la conducta psicológica. Es que muchas veces entramos al examen por entrar. No. Es un desafío. ¿Ya? Es un desafío. Bueno, preguntas. No habiendo preguntas, hasta el día martes, perdón, miércoles. Hasta el miércoles, licenciado. Hasta el miércoles, licenciado. Hasta el miércoles, Lice.